Vale, bueno, que sepáis que el tema del que voy a hablar hoy no es que sepa muchísimo, así que si hay algún físico aquí y digo alguna burrada, que me lo perdone. Vamos a hablar del experimento de la doble rendija, ¿vale? La idea es contaros un poco qué ha supuesto este experimento muy brevemente y hacerlo en dos versiones, la versión clásica y la versión con física cuántica, que realmente es la que motiva para explicaros esto y que yo creo que tiene más interés. Vale, este experimento nace de la búsqueda de cuál es la naturaleza de la luz. Desde el siglo XVII se surgieron teorías hablando de que la luz estaba compuesta por partículas. Por un lado, esas teorías promovidas fundamentalmente por Newton estaban en contraposición a teorías que hablaban de que la luz era una onda, que se expandía como una onda. Esto era un problema porque había experimentos que, digamos, refutaban una de las teorías y experimentos que refutaban otra de las teorías. Entonces, bueno, más adelante veremos el por qué ninguna de estas teorías era completa y por qué estaba bien. Pero bueno, que sepáis que probablemente debido a la influencia que tenía Newton, pues desde el siglo XVII en principio la teoría que más adeptos tenía digamos la teoría principal era que la teoría se componía de partículas, ¿vale? Que posteriormente llamaremos fotones. Como digo, estas dos teorías tenían problemas. Por un lado, los patrones de interferencia que vamos a ver en el experimento son imposibles de explicar mediante la teoría de partículas de Newton, aunque hizo una especie de artificios para explicarlos con unas vibraciones y unas cosas que he sido incapaz de entender, pero que básicamente eran intentar explicar algo que no funciona. Y por otro lado, la teoría de la onda también tenía sus problemas porque experimentos posteriores llegaron a cuantificar esas partículas, esos fotones, con lo cual pues tampoco era del todo correcta. Vamos a ver la primera versión del experimento para intentar llegar deprisa a la parte de física cuántica. Para esta parte lo único que necesitamos saber es cómo se suman las ondas. Cuando dos ondas chocan, lo que hacen es que se suman matemáticamente, ¿vale? De tal manera que si chocan estando en fase, es decir, sus máximos están alineados, lo que hace la onda es que se multiplica por dos, es decir, se suman esos máximos y la onda resultante pues tiene un máximo que es el doble o sea, la suma de los máximos que la componían inicialmente. Y al revés, que esta es la parte más interesante, digamos, es que dos ondas se pueden anular. Esto es la manera en la que funcionan los cascos de cancelación activa, generando una onda de ruido inversa a la que reciben que te está llegando. Y bueno, este es el efecto, ¿no? Cuando dos ondas están en desfase, es decir, el máximo de una coincide con el mínimo de la otra, pues esas dos ondas se anulan. Y esto lo vemos, disculpad por los dibujos, esto lo vemos en el experimento de la doble rendija clásico, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una fuente de luz al que ponemos delante una especie de pared opaca que tiene simplemente dos rendijas por las que puede pasar la luz y al otro lado ponemos una pantalla donde vemos qué luz está pasando. Vale, pues en este experimento lo que se ve es que cada una de esas dos rendijas pasa a ser una fuente de ondas, en las cuales se chocan entre sí y hacen el efecto que veíamos a la derecha. En unos casos se suman porque están en fase y consiguen máximos de luz y en otros lados se restan y hay zonas de oscuridad. Aquí es lo que en la pantalla lo que se ve es el patrón de interferencias, que es ese resultado, ¿no? Los sitios de máxima de mucha luz es donde se están sumando las ondas porque están en fase y los sitios de oscuridad es donde las ondas se están anulando, se están restando. Esto es un experimento que se puede hacer, bueno, se hizo de hecho en 1801 y es un experimento que de alguna manera demuestra que la luz se comporta como una onda. Esto explicado, como digo, utilizando la teoría de partículas, pues no cuadra. Hasta aquí la versión clásica del experimento, muy rápido. Ahora vamos a pasar a un poquito de física cuántica, que es donde la cosa se pone un poco más interesante. Bueno, perdonad, antes de eso, bueno, decir que pese a este experimento que demostraba que la luz se comportaba como ondas, también había experimentos que hablaban de que la luz era partículas, con lo cual de ahí nace la dualidad que probablemente hayáis oído de la dualidad onda-corpúsculo o onda-partícula,
que básicamente lo que nos dice es que la luz, dependiendo del experimento al que le sometamos, se comporta como una onda o se comporta como un chorro de partículas. Como digo, en realidad esto es un efecto de que en realidad la luz lo que tiene son partículas que se comportan de manera cuántica y ese comportamiento cuántico hace que cuando hay muchas de ellas el comportamiento sea equivalente a una onda. Lo vemos más adelante. Vale, esta es la segunda versión del experimento. Esta es la que, ya digo, es creo yo un poco más interesante. La he simplificado mucho conceptualmente para que sea más o menos sencilla de entender, pero es equivalente al experimento real, ¿vale? Lo que vamos a explicar es muy conceptual, pero es equivalente al experimento real. Aquí lo que tenemos, por un lado, es una máquina capaz de lanzar fotones de uno en uno. Esto es importante, ¿vale? Lanza un fotón, cada vez que le damos lanza un fotón y además lo lanza por uno de estos dos tubos de manera aleatoria. Es decir, cada vez que damos a la máquina, la lanzafotones aleatorio 2000, esa máquina genera un fotón, lanza un fotón y lo envía por uno de esos dos tubos a una de esas dos cajas, la caja azul o a la caja roja. Las cajas, de momento, tienen una apertura en la parte superior que nos permite introducir un detector de fotones y ver si realmente hay un fotón en la caja o no hay un fotón en la caja. Entonces, le damos a la máquina, generamos un fotón, medimos y una de las veces mediremos que el fotón está en la caja azul, otra de las veces mediremos que el fotón está en la caja roja. Si repetimos este experimento muchas veces, vamos a detectar dos cosas. Primero, que encontramos el 50% de las veces el fotón en una de las cajas y el otro 50% de las veces en la otra, como era de esperar, dado que lo manda de manera aleatoria. Y, muy importante, que cuando detectamos el fotón en una de las cajas, no lo detectamos en la otra. Es decir, el fotón está en una única caja, ¿vale? Si detectamos el fotón en la caja azul, si metemos el detector en la caja roja, no detecta nada y viceversa. Este es el experimento 1, en principio muy sencillo, nada raro aquí. En el experimento 2 es similar, pero ahora lo que vamos a hacer, en vez de detectar el fotón, lo que vamos a hacer es abrir la apertura lateral de las cajas para que el fotón choque contra lo que hay a la derecha, que es una pantalla donde podemos ver reflejado si el fotón choca contra esa pantalla. Y en este experimento, muy importante, lo que vamos a hacer es abrir las cajas de una en una. Es decir, no vamos a abrir las dos cajas a la vez, sino que vamos a abrir primero una caja y después la otra. Con esto lo que vamos a poder es saber de qué caja está saliendo el fotón. Entonces, iniciamos la máquina, generamos un fotón, abrimos la caja roja y vemos que hay un impacto en la pantalla, con lo cual sabemos que ese impacto proviene de la caja roja. Ahora abrimos la caja azul y no hay ningún impacto. De esta manera, en principio, todo sigue siendo más o menos normal. El fotón estaba en la caja roja, al abrirlo se ha producido un impacto en la pantalla, al abrir la caja azul no se ha producido ningún impacto. Todo correcto. Repetimos el experimento con un nuevo fotón, abrimos la caja roja, esta vez no sale nada, abrimos la caja azul, ahora sí que sale el fotón, pues esta vez el fotón se ha ido a la caja azul y se ha generado el impacto. Hasta aquí, ya digo, todo normal. Si repetimos este experimento muchas veces, vemos varias cosas. Por un lado, que de nuevo el fotón sigue estando en una única caja y pues se reparte de manera ecuánime en la caja azul y en la caja roja. Y en la pantalla se genera un patrón que es el que veis, que básicamente encaja con que la luz sea un chorro de partículas. Es decir, los impactos se están produciendo enfrente de las aberturas de las cajas. Hasta aquí la luz se está comportando como partículas y el fotón está en una única caja. Esto es importante porque en el experimento 3 la cosa va a cambiar. En el experimento 3, de nuevo vamos a generar fotones de uno en uno y la diferencia es que vamos a abrir las dos cajas a la vez. Al abrir las dos cajas a la vez vamos a ver un impacto, pero no vamos a saber de qué caja ha salido el fotón. Es decir, el fotón impacta contra la pantalla, pero como hemos abierto a la vez no sabemos si ha salido de la caja azul o de la caja roja. Por eso lo pinto en negro, no sabemos de dónde viene ese fotón. Generamos un impacto, volvemos a generar otro fotón, abrimos de nuevo las cajas, se genera otro impacto y así vamos repitiendo el experimento. En principio, aquí no habría nada raro, se debería generar el mismo patrón que en el experimento 2 y estaría todo, digamos, correcto. Pero no ocurre eso. Si hacemos este experimento muchas veces, seguimos repitiendo el experimento, lo que se genera es el patrón de interferencias que veíamos en el experimento clásico. Y aquí la cosa se complica un poco, porque en el experimento clásico teníamos
muchos fotones que podían estar interaccionando unos con otros y demás, pero aquí recordemos que estamos lanzando los fotones de uno en uno. La única diferencia con el experimento 2 es que abrimos las dos cajas a la vez y por lo tanto no sabemos de qué caja está saliendo el fotón. Y al generarse este patrón de interferencias donde claramente parece que se está comportando como una onda, la única conclusión posible es que el fotón no está ni en la caja azul, no está en la caja azul solo o no está en la caja roja solo, sino que el fotón está en las dos cajas. Aquí lo he simplificado un poco, pero este experimento se puede repetir separando las cajas y viendo cómo eso afecta al patrón de interferencias. Y se pueden hacer varias pruebas para demostrar que efectivamente el fotón está en las dos cajas, porque, por ejemplo, si separamos las dos cajas, vemos que el patrón de interferencias cambia. Claro, el hecho de que separar las cajas cambie el patrón significa que el fotón que está generando ese patrón es consciente de la separación de esas dos cajas, es decir, tiene información de las dos cajas. Es decir, la única explicación posible es que el fotón está en las dos cajas. Esto es lo que tiene la física cuántica. Y por último, y ya con esto acabo, podemos repetir el experimento número 3, pero esta vez poniendo el detector de fotones en cada una de las salidas. De esta manera, aunque abramos las dos cajas a la vez, vamos a poder saber de qué caja ha salido, porque vamos a tener el detector de fotones. Bueno, pues si hacemos este experimento, lo que ocurre es que se vuelve a repetir el patrón del experimento número 2. Es decir, desaparece el patrón de interferencias y ahora que sabemos de dónde sale el fotón, lo que vemos es que sale de una sola caja y el patrón que se forma es como si de nuevo el fotón estuviera en una única caja. Con lo cual, la conclusión aquí es que el mero hecho de medir, el mero hecho de que sepamos dónde está el fotón, cambia el resultado. Si generamos de manera aleatoria un fotón y no sabemos en qué caja está, el fotón está en las dos cajas. Y el fotón sale de las dos cajas y el fotón genera un patrón de interferencias. Pero si de alguna manera, ya sea mediante el truco de abrir una caja primero y luego la otra, o poniendo un detector, o si de alguna manera sabemos, podemos medir y buscar en qué caja está el fotón, entonces el fotón colapsa, está en una única caja y sale de una única caja y por lo tanto genera el patrón asociado a salir de una única caja. Esto es lo que se llama colapsar la función de onda, si no me equivoco, es súper complejo y yo me pierdo muchísimo, pero la idea fundamental, o por lo menos para mí bastante interesante, es que el mero hecho de medir, el mero hecho de saber, de buscar dónde está el fotón, cambia el hecho de que el fotón deje de estar en las dos cajas y pasa a estar en una sola. Y esto es todo. Si tenéis alguna duda que no sea muy compleja, intento contestar. Muchas gracias, Alberto. Oye, súper chulos los diagramas, creo que les has sacado partido a tu nuevo aparato. Y esto reafirma mi teoría, todo lo que estás contando ahora, Alberto. Yo cuando, y seguro que vosotros también, cuando descargabais cosas con el emule iban muy lentas, si os quedabais mirando a la pantalla, iba más rápido. El hecho de estar ahí midiendo y verlo hacía que fuera más rápido. Dejabas de mirar, se jodía. El Pero observador efectivamente altera la realidad. Sí. sí. Pues oye, muy interesante, Alberto. No sé si hay alguna preguntilla. Creo que se deberían de ver más ese tipo de cosas en el instituto y que nos fuéramos concienciando de cosas que no se han explicado normalmente y que se nos escapan un poco a todos. Sí, sobre todo porque son súper antiintuitivas. O sea, es decir, no, cualquier relación con la realidad cotidiana que ves choca, vamos, no. Te lo tienes que creer, pero es imposible contrastarlo con nada de la realidad, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias, Alberto. Esperamos verte más por aquí. Siempre muy interesante.